Bienvenidos hermanos, le habla el pastor José Román de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo en la ciudad de Garland, Texas. Espero que este mensaje sea de bendición para usted y para toda su familia. En esta nueva oportunidad yo quiero estar con ustedes en el libro de Daniel. Quiero hablar brevemente de una porción de un texto, específicamente en el capítulo 1, en el texto 20, donde el rey hace una declaración. Para mí es impactante lo que el rey dice con relación a Daniel, y más adelante, no solamente Daniel, sino sus otros jóvenes que estaban en el imperio de Babilonia en tiempo de cautiverio. Dice así la palabra del Señor. Si tiene la Biblia a su alcance y la quiere sacar, o el celular, dependiendo de donde ustedes estén hasta ahora, es en el profeta Daniel, el libro del profeta Daniel, en el primer capítulo, en el verso 19, aunque me voy a enfocar en el verso 20, de ahí de donde sacamos el tema para esta ocasión. Dice así, verso 19: Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Verso número 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. Verso 21 cierra diciendo el capítulo: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, el rey que estuvo ya después de la muerte de Nabucodonosor. Es decir, estuvo un periodo largo. Esta historia de Daniel, aunque muchos de los que me puedan estar escuchando la conocen, quizás otros no. Para beneficio de esos otros, yo quisiera hacer un breve recuento. Daniel es un joven judío, y esos otros 3 jóvenes que le acompañan, que vivieron en el tiempo donde Israel había sido cautivo por el imperio babilónico. Un imperio que tenía un rey y que, debido a su fuerza y su capacidad de fuerza física más que nada, hacía que otros pueblos, no importara quiénes fueran, se sometieran a ellos, se rindieran a ellos. Pueblo que se les revelaba la cantidad de soldados de aquel entonces que tenía Babilonia, y sus armas de guerra eran muy superiores, muy superiores a las demás naciones. Por eso se le conoce como un imperio. Y ciertamente se forma un imperio porque logra conquistar tantos pueblos y tanto territorio que luego los mantienen subyugados como esclavos. Y exactamente eso sucedió con la nación de Israel. ¿Dios lo había predicho por los profetas? Seguro que sí. Dios había hablado por el mismo profeta Jeremías, por el mismo profeta Isaías y por algunos de los que se conocen como profetas menores, que Dios le da una profecía antes de que esto sucediera. Y así sucedió porque Israel desobedeció a Dios. Toda desobediencia a Dios trae su castigo, trae su enseñanza. Ahora, hay algo tremendo que yo encuentro en esta en particular, y habrá muchas a través de toda la Escritura, y es que cuando la Biblia dice que Dios llevó cautivo, que la nación de Israel fue cautiva por el imperio babilónico, estos jóvenes, como dice la Biblia, entendemos entonces que eran literalmente en edad, eran gente joven, y ellos estando allá tienen que aprender el lenguaje, el idioma y las costumbres de esa nueva nación donde ellos están. Pasan los años, y estando allí, Dios comienza a hacer lo que Dios sabe hacer con sus hijos en medio de cualquier situación, independiente la forma en que sus hijos hayan llegado a tal situación. Y esto es lo que sucede en este momento de la historia del pueblo de Israel. Dios
de una manera soberana, es decir, Dios con un plan que solamente Él conoce y que poco a poco Él lo va revelando a sus hijos, Dios comienza a usar a estos muchachos. La primera experiencia que nosotros encontramos con Daniel es que cuando llegan cautivos en calidad de esclavos, ellos deciden mantenerse y no contaminarse, como dice el capítulo, con la comida que se le estaba ofreciendo en ese nuevo lugar donde ellos estaban, a manera de esclavos. Pero Dios tenía un plan perfecto con Daniel y estos otros 3 jóvenes hebreos, que Dios iba de alguna manera a bendecir no solamente a ellos, usándolos a ellos, sino que Dios iba a bendecir a toda la nación hebrea, los judíos, en tierra extraña. Porque ese es nuestro Dios, que nos puede hacer, por falta de palabra, voy a usar la palabra brillar, que nos puede hacer brillar en medio de cualquier oscuridad. Lo que quiero decir es, Dios puede hacernos benditos aún en medio de situaciones totalmente adversas para nosotros. Ese es el Dios de la Biblia. No solamente el Dios de los judíos, es el Dios de nosotros también. Y no solamente hacernos brillar, sino de donde yo saco el tema 10 veces mejor. A mí, no solamente bien, sino mejor. No solamente mejor, sino excelente. Eso fue lo que hizo Dios con estos varones. La Biblia dice que ciertamente ellos algunas cosas no decidieron negociar, pero cuando los jóvenes hebreos llegaron a Babilonia, ellos tuvieron que aprender la lengua de los caldeos, el idioma que hablaran, como nosotros acá en tierra extraña, a tratar de aprender un idioma que no era el de nosotros. Tuvieron que aprender las costumbres, quizá la forma de vestirse, la forma de actuar. Pero hay unos principios que ellos nunca pusieron sobre la mesa, no eran negociables. Y Daniel es un ejemplo, y los jóvenes hebreos es un ejemplo. ¿Sabes qué, hermanos, amigos? Más que nada la iglesia es un ejemplo de cuando hacemos misiones. Cuando los misioneros van, ellos no van a tierra extraña para cambiar la cultura de esas naciones. Ellos van para aprender la cultura de esas naciones y usando la cultura de esas naciones, usando el idioma de esas naciones, ellos pueden predicar a Cristo. Eso fue lo que hicieron los jóvenes hebreos. Por supuesto, hay algo que se llaman principios, y ese no es el tema de mi plática con ustedes en este momento, pero tenemos que tocar este principio, al menos uno de ellos. Daniel no estaba en posición de exponer lo que Dios había dicho para él. Es decir, los alimentos del rey habían sido dedicados a los dioses paganos de Babilonia. Y Daniel lo sabía. Y los jóvenes hebreos lo sabían. Eso ellos no estaban dispuestos a negociar. Ellos no iban a comer comida sacrificada a ídolos para agradar al rey, para salvar sus vidas. Ellos estaban dispuestos a morir si era necesario, pero no iban a cambiar ese principio. Apliquemos esto ahora a nuestra vida, la vida de los cristianos aquí en esta nación, sean americanos cristianos o hispanos como yo. No tenemos, pero mejor dicho, tenemos que integrarnos a la cultura, pero sin cambiar nuestros principios. Y nuestros principios van más allá de lo exterior, va más allá de lo que se mira. Nuestros principios están en la moral, en el carácter, en lo que decidimos hacer, en lo que cambia nuestra personalidad y nuestra perspectiva de lo que Dios ha dicho en su palabra, cuando nosotros negociamos los principios de Dios. Estos jóvenes nos enseñan a nosotros que ellos se guardaron para Dios, pero tuvieron que aprender el idioma, tuvieron que aprender la cultura, tuvieron que aprender cómo socializar con esa gente para poderlos ganar después. La Biblia dice que cuando llegó el momento donde se tuvo que probar la fe de ellos, ellos se mantuvieron firmes. Y Dios, que conocía la decisión de ellos de mantenerse firmes, los hizo brillar en medio de la oscuridad. Se le acercaron al rey y la palabra del Señor dice, en el recuento que acabamos de leer,
que cuando al rey le vino ese sueño y que no podía entender el significado de ese sueño, la Biblia dice que llamaron a todos los magos y astrólogos para que descifraran, para que le dijeran el significado del sueño al rey, y ninguno sabía. Dios preparó todo para que Daniel y juntamente sus 3 amigos, hebreos también, fuesen las personas, en este caso Daniel, que le dieran la correcta interpretación al rey del sueño. Fíjese que el rey le había cambiado todo, pero no le cambió hasta los nombres, tratando de, el rey siendo usado por el enemigo, tratando de borrar. El enemigo no conocía el plan de Dios, él no conoce el plan de Dios a perfección. Acordémonos que nuestro Dios conoce todos los tiempos, desde principio a final. El enemigo no, el enemigo ha sido un ser creado. De hecho, la Biblia dice que era un ángel creado. Así delimitado está el enemigo que se llama Satanás. Por supuesto, eso no minimiza la capacidad que él tiene para podernos hacer daño a nosotros, que somos creados menores que los ángeles. Pero sin embargo, tenemos un Dios superior, creador de todas las cosas, que nos va a guardar. Nabucodonosor, tratando de borrar la memoria de lo que de verdad eran estos muchachos, le cambió el nombre, pero nunca le cambió la devoción. No pudo dañar la devoción y la entrega y la fidelidad del carácter de estos muchachos jóvenes. Nos debe de impactar a nosotros, los que ya tenemos un poco de más edad, cómo estos muchachos a su temprana edad habían determinado servir a Dios pese a lo que fuese. Más adelante encontramos en el capítulo más anterior, donde los 3 jóvenes, en ausencia de Daniel, estos 3 jóvenes son puestos a prueba de fuego, a una prueba de fuego, de que si no se postraban frente a la imagen que Nabucodonosor había levantado, ellos serían arrojados al lado del fuego. Algunos de ustedes conocen la historia muy bien. Ustedes saben que no se postraron y le dijeron al rey: mira, rey, el Dios que nosotros servimos, Él puede librarnos de tu mano y del lago de fuego. Pero si ese Dios decide no hacerlo, miren qué confianza, qué certeza, qué bien parados estaban en ese en ese tiempo de tribulación. Nosotros hoy necesitamos ser como esos jóvenes. Nosotros hoy, los cristianos de hoy en día, necesitamos ser como esos 3 jóvenes, decididos a decirle: Señor, yo voy a tomar las precauciones necesarias por todo lo que está pasando. Pero ¿sabes qué, Señor? Por encima de cualquier virus, de cualquier plaga, de cualquier pandemia, de cualquier situación económica, como se llame, nosotros nos vamos a parar en ti, Señor, en tu palabra, en lo que tú dijiste en tu palabra. Ahí nos vamos a parar en la fe que tú nos has ayudado para creer en ti. Y vamos a confiar, Señor, que pase lo que pase, tú firmas al final del día, tú firmas, Señor, es tu nombre lo que va a resplandecer. Y ustedes saben que la historia dice que aunque los echaron dentro del horno de fuego, y la Biblia dice más, dice que aquellos que abrieron la compuerta fueron quemados, fueron dañados por el fuego. Ellos 3 entraron al horno de fuego. Yo no sé cómo prepararon ese horno de fuego, de tal manera que el rey podía ver desde afuera cómo era que se movía el asunto dentro de ese horno. Y la Biblia dice más adelante que había un cuarto ser que caminaba en medio de ellos. Ustedes y yo sabemos que la Escritura nos dice que eso era una aparición de Cristo. Le llaman los que estudian la palabra del Señor una teofonía de Dios presentándose de Cristo antes del tiempo para cubrirlo. Y cuando lo sacaron, ni sus ropas olían a quemado. ¿Sabe qué, hermano? Nos tenemos que parar firmes y Dios hará que brillemos en medio de la oscuridad. Dios nos hará, no para gloria de nosotros, pero si hay un momento en la historia pasada y la historia que estamos escribiendo hoy, que la iglesia puede mostrar al Dios que muchas veces lo tenemos, lamentablemente lo tenemos dentro de 4 paredes y no lo llevamos afuera. Si hay un momento para enseñar a ese Dios, a ese Cristo, es ahora, en medio de esta situación. No hay manera de decirle a alguien que veamos en la calle, en medio de lo que está pasando, decirle: ¿sabes qué? Algunos nos dicen: ¿por qué no te cubres? En algún momento no nos estamos cubriendo frente a la tienda, qué sé yo. ¿Y por qué no te cubres? Bueno, sí, no me cubro quizás porque no tengo la máscara, pero ¿sabes qué? Hay un Dios que se llama Cristo. Hay un Cristo que fue al Calvario, que dio su vida, y yo confío en Él, y Él es el Señor de los tiempos.
Yo no estoy diciendo que vamos a sentirnos orgullosos o mejores que otros. Lo que estoy diciendo es que este tiempo es una buena oportunidad para mostrarle a otros en quién nosotros confiamos. No de una manera arrogante, desafiante, diciendo, oh, Dios me va a librar, no tengo que tomar ninguna medida de precaución. No, esa no es la forma correcta. La forma correcta es haciendo lo que debemos de hacer, cubrirnos. Sin embargo, confiando en nuestro Dios y no entrando en pánico. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor, delante de toda su corte, reconoció que no había otras personas con mayor sabiduría e inteligencia que estos hombres que estaban frente a él. ¿Que cómo llegaron al imperio? Como esclavos. ¿Cómo llegaron? Como servidores. ¿Qué tenían? Aparentemente no tenían nada mirándolos por fuera, pero aquí adentro de sus corazones ellos estaban bien parados en Dios. Acuérdense que para ese tiempo todavía Cristo no se había manifestado. Todavía no existía lo que hoy decimos el tiempo de la gracia. Ciertamente hubo gracia también en todos los tiempos, en todas las edades. Hemos dividido los periodos tratando de llamarle uno u otro, antiguo, nuevo y gracia, ley. Pero ¿sabe qué? En todos Cristo ha estado presente, porque Cristo siempre ha existido y siempre existirá. Dios es el creador de todo desde el principio. Si existió un principio para Él, ya Él era el principio y existirá por la eternidad de la eternidad. Así que así como estos jóvenes entraron a una nación que no conocían, a un idioma que no conocían, a unas costumbres que no conocían y entraron encadenados, de seguro los llevaron encadenados. El Dios del cielo tenía un plan perfecto para ellos. Y de la cadena y del calabozo subieron al palacio delante del rey. El rey los reconoció. Más adelante el rey vuelve a hacer algo que a Dios no agradaba, pero ellos se mantuvieron firmes y Dios tuvo cuidado de ellos. Es decir, el enemigo de nuestras almas, ya no un rey, ya no un imperio, pero el enemigo de las almas, él no se dará por vencido. Pero así como perdió la primera batalla, la perdió, así va a perder cada una de ellas. Sin embargo, nosotros tenemos que cuidarnos y afincarnos en su palabra. Este tiempo donde estamos clamando por todo esto que está pasando, es un buen tiempo para decirle, Señor, aumenta mi fe. Yo quiero que mis raíces profundicen más ahora contigo. Yo quiero estar más seguro de quién tú eres para mí. Y yo quiero, Señor, que aún en mis errores, tú tengas misericordia y tú me enseñes, Señor amado, a caminar en este tiempo difícil. No necesariamente para que seamos hallados 10 veces mejores delante de los hombres, porque ya eso pasó, pero sí, para que aquellas que están en caos y en temor puedan decir, al Dios que esa joven le sirve, al Dios que ese joven le sirve, tiene que ser el Dios verdadero porque está tranquilo, está confiado. No tiene temor, no está en pánico. Él confía que el Dios le sostendrá. Ese es el Dios que ha prometido estar con nosotros, iglesia. Hermano, repito lo que dije anteriormente. Anhelamos ese día de volvernos a congregar. Pero si con un propósito Dios nos trajo en este tiempo y nos permitió vivir en este tiempo, es porque hay que hablar de Cristo, predicar a Cristo y mostrar a Cristo aún sin palabras, mostrar a ese Señor que Él tiene el control de todos los tiempos. Podemos ser como Daniel y ser usados en otro tiempo distinto como es el tiempo de ahora, pero usados como Dios usó a Daniel y a estos 3 jóvenes hebreos. Dios estuvo con ellos, Dios está con nosotros. Él lo prometió en su palabra. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano. ¿Tienes alguna pregunta? Contáctate con nosotros. El número de teléfono es el 214-213-2504. Puedes llamarnos si necesitas oración. Podemos orar por ti, amigo que escucha. Si quieres aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y pedirle perdón al Señor. No a ninguna imagen que quizás esté en una pared colgando, alguna figura, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedirle perdón por tus pecados. Si lo haces y le pides perdón y pides que Cristo entre en tu corazón, te pido que por favor nos llames. Llámanos al 214-213-2504 y entonces también oraremos por ti y te daremos instrucciones si te quieres congregar en alguna iglesia cristiana
cerca de donde tú vivas. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo. Si este video ha ministrado a tu vida y quisieras aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Límpiame de todo pecado. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Y ayúdame a servirte con todo el corazón. Si has hecho esta oración con todo tu corazón y con un corazón sincero, ya eres parte de la familia de Dios. Dios te bendiga, sigue adelante.